Mientras leía la obra de Mariátegui, El problema de la tierra, pensaba en El Salvador y cómo la tierra ha sido un gran problema allí. De niña me gustaba escuchar a mi abuelo cuando contaba historias del pasado. No sé si todo lo que contaba era verídico o solo entretenía a sus nietos. Tristemente, él ya no se encuentra para platicar con él. Entonces decidí tomar un viajecito a Manhattan y hablar con mi mamá, quien sin duda se recuerda muy bien de las historias de mi abuelo. También con Lucy, quien sirvió en la Fuerza Aérea de El Salvador. Veamos lo que tienen que contar. Era en 1932. Mi papá me contaba que había habido mucha violencia, había habido mucha muerte por problemas de los terrenos, se los habían quitado a los pobres y se los habían cogido los que tenían más dinero. Y bajo el liderazgo de Farabundo Martí, los campesinos en El Salvador organizaron una revuelta contra el gobierno que en aquel entonces estaba encabezado por el presidente Martínez. Farabundo Martí, que se unió al grupo de los trabajadores, de los que querían lo mejor para su gente. Entonces ese era como un líder de la gente. Aproximadamente 40.000 campesinos, la mayoría de ellos indígenas, fueron asesinados en ese 22 de enero de 1932. Iba en caballos, en caminos bien pequeños, y aquí había un barranco, mi papá me contaba, y aquí había otro barranco. Ellos se bajaban del caballo para no caerse en el sismo, en el barranco, y entonces alaban los caballos. Y ellos iban a Honduras, de El Salvador, iban a Honduras a comprar tabaco, porque en ese tiempo el tabaco no había en El Salvador. En El Salvador no había nada. Había mucho, pero no tenían los pobres. Entonces, para poder conseguir trabajo que no existía en el país. Esa es la manera de ellos conseguir su trabajo. ¿Cuáles, en su opinión, los motivos para la guerra civil que hubo en El Salvador por 12 años? Ay, la guerra civil, eso también fue otro como un levantamiento, como los descendientes de Martí, vamos a decirlo por decirlo así. También por mucha opresión que había con la gente del campo, algunos andaban sin ropa para esos tiempos, y yo creo que hasta ahora, la gente que vive en los campos, que no están poblados todavía, ya en grandes los muchachitos y no tienen ropa, los niños, para ponerse ni zapatos, menos educación tampoco. Todo eso vino a producir como le llamaban, la guerrilla, pero era que la gente estaba cansada del sufrimiento, pero también había mucho abuso. En realidad, allá, aunque uno trabajara, como que yo trabajaba en un hospital, pero lo que me pagaban en el mes eran 90 colones, que vienen siendo $9. Entonces, con ese dinero había que crear una familia, que ya yo tenía mis padres, mis hijos, que eran 3 ya, y se me hacía bastante difícil para poder darles por lo menos los 3 tiempos.
Entonces, ¿diría usted de que el problema de las guerrillas y las guerras en El Salvador tienen que ver con la injusticia social que existe por la inequalidad que hay en la división de tierras y bienes? Sí. Eso es un hecho. Yo creo que ha habido mucha injusticia. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o como mejor conocido el FMLN, fue el grupo izquierdista que batalló contra el gobierno militar de El Salvador durante los 12 años de guerra civil. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en la Fuerza Armada de El Salvador? Bueno, estuve en el ejército como por 3 años. Fui paracaidista. Recibí un entrenamiento bastante fuerte. No hubo diferencia entre un hombre y una mujer. Bueno, no puedo decir que fue una experiencia mala porque me ha servido hasta el día de ahora. ¿Qué encuentras que fue la forma de gobierno de El Salvador durante ese tiempo? El problema era de que militarmente El Salvador fue gobernado, todo El Salvador, por los militares. Y eso es lo que el pueblo no, cuando se dio cuenta, no quería eso. Entonces lo que trataron de hacer diferentes reformas, se los mataban y desaparecían. Y debido a eso vino diferentes formas de gobierno que no resultaron. ¿Y tú crees que el problema de la tierra existe en El Salvador en el sentido de que los extremadamente ricos con la gran pobreza y tiene mucho que ver quizás también? Sí, claro, porque ahora El Salvador es dividido, o pobre, pobre o rico, rico. No hay un medio, sino o eres pobre, pobre o eres rico, rico. Y los que gobiernan El Salvador son los ricos. ¿Crees que eso ha sido quizás también uno de los motivos por el cual El Salvador fue a la guerra civil que duró 12 años? Sí, porque la gente se cansó de que los ricos oprimieran al pueblo y fueron los 12 años de guerrilla que dicen ahora que hay, y la mayoría ahora en día está fuera del Salvador, los que quisieron reformar El Salvador. Okay. Entonces definitivamente para ti la tierra es un problema en El Salvador. Sí, lo es. La meta del FMLN era eliminar un gobierno militar, eliminar la injusticia social y efectuar una reforma agraria en El Salvador. 12 años de guerra civil, el resultado ha sido de más de 50,000 muertos, mayoría de ellos civiles. Se encuentra una gran desigualdad social, además de la gran violencia que ha sido el resultado de la guerra. ¿Cuál es el problema en El Salvador? ¿Cuál es el problema en El Salvador?